¿Qué tal? Buen día. Bueno, vamos a abordar el teórico de miocardiopatías. Es un poco bastante más tedioso que ver insuficiencia cardíaca per se, pero abordando principalmente los temas de miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía restrictiva, que son cosas que hay que conocer. ¿Qué son las miocardiopatías? ¿Qué se habla en la jerga médica como miocardiopatías? ¿Sí? Ya que estas las definiciones son trastornos directos del músculo cardíaco, ¿sí? Causados por diferentes agresiones, después veremos cuáles, como por ejemplo defectos genéticos, lesiones directas de los miocitos, ya sean inflamatorias o infiltración del tejido cardíaco. Básicamente son un grupo de enfermedades que afectan primariamente al músculo cardíaco. Y es una condición para llamarlo miocardiopatías que no son resultados de patologías congénitas, ni valvulopatías adquiridas, ni cardiomiopatía hipertensiva, ni enfermedad coronaria pericárdica. O sea, básicamente son cardiopatías que primariamente afectan al músculo, que no son o que no tienen las causas habituales, tanto hemodinámicas como generalmente de necrosis del músculo, que afectan habitualmente al corazón. Un poquito de historia, este término fue utilizado por primera vez por Brillen en el 57 para describir aquellas enfermedades del corazón que no eran de origen coronario. O sea, empezaron a haber causas, ¿sí?, de enfermedades del corazón que no se debían a enfermedades por aterosclerosis coronaria. En el 72, Goodwin y Oakley crearon la primera clasificación de estos tipos de enfermedades. Y es una clasificación morfológico-funcional que hoy se utiliza y lo utilizamos para el manejo de las miocardiopatías. La clasificó en miocardiopatía principalmente hipertrófica, dilatada y restrictiva. Ahora la vamos a ver más adelante. Eh, a medida que avanzaba los métodos diagnósticos, fueron cambiando las definiciones y se fueron ayornando a las épocas más actuales. Y en 1980 la OMS las designó directamente a las miocardiopatías como primarias, a las que no se le encontraba etiología, y secundarias, a aquellas que estaban asociadas a una enfermedad ya sea sistémica o un síndrome conocido. Ahora vamos a ver un par. Y en el 2006, ya con el advenimiento principalmente de los avances genéticos, la clasificación del American Heart, que también se asocia mucho con la clasificación europea, mantiene estos criterios de primarias y secundarias y le realiza algunos cambios asociados con el advenimiento de la genética. Esta es la clasificación que está en boga hoy día. En realidad hoy día hay una más nueva, pero que no viene al caso porque es muy intrincada, que se llama clasificación Mauges, pero no importa. Esta es la que tienen que conocer, que las miocardiopatías las dividen, ¿sí?, en miocardiopatía primaria, ¿sí?, en la cual principalmente se compromete el corazón, en las cuales tenemos miocardiopatías genéticas, mixtas o adquiridas, y dentro de las genéticas, la hipertrófica, por ejemplo, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que ahora se llama miocardiopatía ritmogénica, porque se vio que no afecta solamente el ventrículo derecho, también afecta el izquierdo. Miocardiopatía no compacta, ¿sí?, que antes era no clasificada. Miocardiopatía por depósitos, como acá entra por ejemplo en la enfermedad de Fabry y la amiloidosis. Y miocardiopatías mitocondriales, que son muy raras, y calanopatías, como por ejemplo el síndrome de QT prolongado o de QT corto. Miocardiopatías mixtas, o sea que tienen un comportamiento genético y un comportamiento adquirido y no se sabe bien. Esta era miocardiopatía dilatada, pero dilatada sin causa aparente. Y la miocardiopatía restrictiva, con una restricción al llenado. Y dentro de las miocardiopatías adquiridas está la inflamatoria, que son las miocarditis, la miocardiopatía por estrés, que se llama Takotsubo, y las taquicardiomiopatía. Y dentro de las miocardiopatías secundarias, es la que comprometen el corazón, pero el corazón está dentro de una patología que es más sistémica, que ahora la vamos a ver. Haciendo más detallado de esta clasificación, las miocardiopatías primarias y genéticas, como ya las dijimos, las miocardiopatías mixtas y las miocardiopatías adquiridas, y las miocardiopatías secundarias, en donde el corazón está afectado, pero dentro de una enfermedad sistémica, como por ejemplo infiltrativas como la amiloidosis, las de depósito como la hemocromatosis,
la endocardiofibrosis, la sarcoidosis y muchas otras enfermedades que solamente vamos a hacer esta mención. Y manteniendo la clasificación fenotípica, ¿sí?, de 1980, que está buena porque acá es como la clasificamos de manera funcional porque nos sirve mucho para tratamiento, más allá de que son primarias, secundarias, genéticas, hereditarias o mixtas. Fenotípicamente, o sea, como manifestación y funcional, se clasifican como dilatadas, ¿sí?, en donde existe una clara disfunción sistólica con aumento muy grande del volumen del ventrículo izquierdo y caída de la fracción de eyección. Miocardiopatía hipertrófica, en donde la disfunción mecánica principalmente diastólica, o sea, tiene fracción de eyección conservada. El volumen del ventrículo izquierdo es normal o está disminuido por la gran hipertrofia, se achica la cavidad, y la fracción de eyección es conservada, con un alto espesor paretal. Y la miocardiopatía restrictiva, con una gran difusión diastólica, con espesor normal, que es la diferencia de la hipertrófica, y con una fracción de eyección conservada. Así se clasifican de manera funcional, ¿sí?, para después de clasificarlo más específicamente dentro de la etiología. Esta es una clasificación funcional que hasta hoy se mantiene. Vamos a hablar principalmente de miocardiopatía hipertrófica. Tengo que decirles que todo, antes de empezar con la miocardiopatía hipertrófica, que cuando hablamos de miocardiopatía estamos hablando ya de condiciones cardiovasculares raras, ¿sí? Las miocardiopatías per se son condiciones raras, siempre que las comparemos con las enfermedades cardiovasculares de orígenes conocidos, como la insuficiencia cardíaca isquémico-necrótica, valvular o hipertensiva. ¿Sí? Son cosas raras, pero que hay que tenerlas en cuenta, sobre todo en el consultorio de cardiología. Dentro de las miocardiopatías primarias e hipertróficas está la miocardiopatía hipertrófica, que se define como el aumento del espesor de la pared del ventrículo izquierdo y más raramente del ventrículo derecho, que no se puede explicar por condiciones de carga normal. Recuerden, eso es condición sine qua non para toda miocardiopatía. No se puede explicar por las causas normales de insuficiencia cardíaca o causas habituales de insuficiencia cardíaca. Clínicamente es reconocida por un grosor de cualquier parte del corazón, de la pared cardíaca, principalmente del VI mayor de 15 milímetros, siempre que se consideran limítrofes valores entre 3 y 15, siendo normal, ya para que sepan, menor de 11 o 10 milímetros. Y esta, junto a la miocardiopatía restrictiva, son los clásicos ejemplos paradigmáticos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, recuerden que tienen el volumen sistólico conservado. El clásico ejemplo, el más común, es la miocardiopatía hipertensiva, pero dentro de las miocardiopatías, ¿sí?, que no tienen las etiologías comunes, la restrictiva junto a la hipertrófica tienen función conservada y síntomas de insuficiencia cardíaca. Recuerden, eso sería el diagnóstico de miocardiopatía o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es la cardiopatía genética más frecuente, ¿sí? Recuerden que se divide en genéticas mixtas o adquiridas. Y la principal causa de muerte súbita en los jóvenes. Y esto es importante, ¿sí? Sobre todo en jóvenes deportistas y deportistas de élite. Es una de las causas principales por las que quedan fuera de eventos y por las que quedan fuera de competición, y por los cuales generalmente en deportistas de élite que van a dedicar su vida al deporte es perentorio realizar ecocardiografías para descartarla, ¿sí? La prevalencia de alrededor del 0,2%, ¿sí?, en población general. Recuerden que la insuficiencia cardíaca es del 1 al 2%. O sea que en la República Argentina más o menos son 90.000 personas afectadas. No son muchas, pero tampoco es despreciable. La tasa de mortalidad va a depender de muchas cosas, y después lo vamos a ver. Es del 1% anual, es baja, ¿sí? Pero la gran mayoría, fíjense que la mitad, se mueren de muerte súbita, y esto es lo que hay que prevenir. La mayoría son asintomáticos durante su etapa joven y empiezan con síntomas cuando principalmente la obstrucción se hace muy importante luego de los 40-50 años. Vamos a ver que etiológicamente no se sabe, pero son miocardiopatía genéticas por alteraciones de los genes, y hasta en un 60% de los casos, la gran mayoría de las miocardiopatías hipertróficas son causadas por genes
que codifican proteínas sarcoméricas, ¿sí? Recuerden que el sarcómero es formada la parte de contráctil funcional de un miocito y que tenía múltiples proteínas, ¿sí? Vamos a ver ahora cuáles son las más frecuentes. Y de estas, el 10%, además de ser por genes que codifican el sarcómero, son genes que se transmiten en familiares a familiares, o sea, son cardiopatías familiares, ¿sí? Con anomalías cromosómicas. Y dijimos que en un 60% encontrábamos proteínas sarcoméricas y en un 30-40% de los casos de megalopatía hipertrófica no encontramos nada, mutaciones basales, ni mutaciones causales, ni base genética, ni heredancia de la enfermedad. Solamente apareció porque apareció. Creemos que es porque todavía no hemos encontrado métodos de diagnóstico suficientemente específicos y sensibles para el diagnóstico de este 30-40% de los casos. Esto puesto en un cuadro, el 30-40% no tienen causa conocida, un 5-10% tienen un síndrome genético conocido y el 40-60% directamente son mutaciones sarcoméricas. Y dentro de las sarcoméricas, la gran mayoría, ¿sí?, son de la cadena pesada de la beta-miosina. O sea, para ustedes sepan, la gran mayoría de las mutaciones están en el gen que codifica la miosina, ¿sí?, que eran los filamentos gruesos. Otro porcentaje mucho menor de tropomiosina y troponina y otras, ¿sí? Yendo para atrás, ¿sí?, fíjense que la beta-miosina, ¿sí?, la cadena pesada, ustedes ven la miosina, es responsable, ¿sí?, del 35% junto con la proteína ligadora de la beta-miosina, que es otro 35%. Que tienen que saber que la gran mayoría de las enfermedades, de las mutaciones de la miocardiopatía hipertrófica, está dada en el sarcómero y principalmente por los filamentos grandes, ¿sí?, filamentos gruesos de miosina, ¿sí?, que aquí está. Y filamentos intermedios, el otro porcentaje. A la histopatología, lo que tienen que saber es que existe lo que se llama el disarray miocárdico. Ustedes saben que los miocitos se disponen en el corazón de manera interdigital y paralelos entre sí. Aquí fíjense que los miocitos de las zonas hipertróficas están totalmente desarreglados, van para cualquier lado, no siguen una línea de contracción específica, ¿sí? Y esto es típico de la miocardiopatía hipertrófica. Arquitectura desorganizada. Además tienen displasia de las arterias coronarias y por supuesto en estas zonas de disarray también hay fibrosis y reemplazo de material miocítico por material fibrótico. Este desarreglo es lo que va a traer mucho de la hipertrofia y lo que va a traer mucho también de las manifestaciones arrítmicas de la enfermedad, ¿sí? Fíjese, este es un preparado anatomopatológico macroscópico de un corazón que fue cortado de manera coronal. Esta es la cavidad del ventrículo derecho, esta es la cavidad del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aorta, esta es la válvula mitral y fíjense el espesor, en este caso de la pared posterior del ventrículo izquierdo y la pared septal del ventrículo izquierdo. Tiene arriba de 30 milímetros. Fíjense qué pequeña queda la cavidad ventricular izquierda, por eso se comporta como restricción, principalmente como miocardiopatía con disfunción diastólica del VI, ¿sí?, o con fracción de sección preservada.